Mi yerno y su familia enloquecieron cuando supieron que mi hija estaba embarazada de una niña. La echaron de la casa, llamándola mujer inútil. Yo la recibí y cuidé de ella. 3 años después, la familia de su exmarido tocó a la puerta y se quedaron paralizados al ver a la niña. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Una tarde de sábado, bajo una lluvia de final de verano, el aire húmedo y fresco cubría todo el pequeño vecindario. Yo estaba en mi cocina estrecha, con las manos llenas de masa, moldeando con destreza unas bolitas de pan dulce redondas y fragantes. Desde el dormitorio, escuchaba las risas claras de mis 2 nietos, que veían dibujos animados, seguramente el del osito de peluche que tanto les gustaba. Entonces sonó el timbre. 2 toques firmes, impacientes, como si la persona afuera no estuviera acostumbrada a esperar. Me detuve, con los dedos aún cubiertos de masa, inmóvil por un instante. El corazón empezó a latir más rápido. Una mala corazonada se coló dentro de mí. Me limpié las manos en el viejo delantal gastado y caminé hacia la puerta, con los pies pesados, como si ya supiera lo que me esperaba. Abrí la puerta. Bajo el alero, un Mercedes negro y reluciente estaba estacionado justo frente al portón, un lujo que en este barrio nunca se había visto. Frente a mí estaba Julián, mi exyerno, la persona que menos quería volver a ver. Llevaba un traje caro, aunque algo arrugado, el cabello húmedo, pegado por la lluvia, y unas gotas resbalando por sus mejillas hundidas le daban un aire muy distinto al del hombre elegante que había sido. Sus ojos estaban bajos, incapaces de mirarme de frente. A su lado estaban sus padres, don Tomás y doña Mercedes Herrera. Don Tomás se mantenía erguido, de hombros anchos y rostro severo, como quien está acostumbrado a dar órdenes. Doña Mercedes, como siempre, mostraba una sonrisa ensayada, con los labios pintados de rojo intenso, pero con una mirada helada. En sus manos sostenía una gran canasta envuelta en celofán brillante, llena de botellas de vino caro y frutas importadas. «Buenas tardes, señora Salgado», dijo con voz empalagosa. «Llueve tanto que, al pasar por aquí, quisimos aprovechar para saludarla». Extendió la canasta hacia mí, como si fuera una ofrenda de reconciliación, un intento de comprar mi buena voluntad. «Extrañamos mucho al niño», continuó, alargando las palabras con dramatismo. «Los niños necesitan una familia completa, ¿no le parece?». Sus palabras fueron como un cuchillo, afilado y frío, aunque envuelto en miel. Miré la canasta y luego sus ojos. Sentí un nudo en el pecho. Sabía que no habían venido por cariño. No acepté la canasta. Retrocedí un paso, abrí más la puerta y mantuve una expresión serena, aunque por dentro todo temblaba. «Pasen, por favor. Afuera está lloviendo», dije con tono neutro, como si recibiera a simples visitantes. Entraron, y el sonido de sus pasos resonó sobre el suelo de madera vieja. Sus miradas recorrieron la pequeña sala, donde los juguetes de los niños estaban regados por las sillas y el piso. Pude notar el juicio en los ojos de doña Mercedes, comparando mi casa sencilla con su mansión ostentosa. Don Tomás se sentó en el sofá, rígido, sin relajarse un instante. Julián permanecía de pie, con la vista fija en el suelo, como si quisiera desaparecer. Fui a la cocina y serví 3 tazas de té de manzanilla. Las coloqué sobre la mesa, intentando que no se me notara el temblor en las manos. Doña Mercedes retomó su papel, con voz dulce pero calculada. «Sabemos que cometimos errores, pero en estos 3 años no hemos tenido una noche de descanso. Solo queremos compensar a nuestro nieto», pronunció «nieto» con un énfasis intencionado, como una flecha directa al corazón. Sabía que habían escuchado los rumores, que ya sabían de Mateo, pero no conocían toda la verdad, y yo no pensaba permitir que lograran lo que querían tan fácilmente. Sonreí levemente, una sonrisa sin calidez alguna, solo para ocultar el desprecio que crecía dentro de mí. Sin responderle a esa mujer, me di la vuelta y entré a la casa, llamando lo suficientemente alto para que Andrea, mi hija, me escuchara. «Andrea,
Trae a la niña para saludar a tus abuelos. En mi voz había una firmeza que no sabía que tenía, como si me estuviera preparando para una batalla. Desde la habitación interior se oyeron unos ruidos, y luego la puerta del dormitorio se abrió. Andrea salió con el rostro sereno pero decidido, como alguien que ha pasado por demasiado dolor, como para seguir sintiendo miedo. En sus brazos llevaba a Alma, mi nieta, vestida con un pijama rosa con dibujos de conejitos. Su cabello rubio oscuro, ligeramente rizado, era igual al de Julián, pero sus ojos negros brillantes los había heredado de su madre. Alma bostezó, abrazándose al cuello de Andrea, sin tener idea de la tensión que llenaba la habitación. Los 3 miembros de la familia Herrera se quedaron petrificados. La sonrisa de Mercedes se congeló en su rostro, como si acabara de recibir una bofetada. Julián levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos y los labios temblando sin poder articular palabra. Tomás, siempre tan sereno, tampoco pudo disimular su desconcierto. Su voz sonó quebrada, como si no creyera lo que veía. ¿Qué significa esto? ¿Es una niña? Me quedé allí, en silencio, mirándolos directamente a los ojos. Los dejé hundirse en sus propias conjeturas. 3 años atrás, el día en que Andrea se puso aquel vestido de novia blanco como la nieve, creí que por fin la vida de mi hija había encontrado un puerto seguro. Estaba allí, en el jardín espléndido de los Herrera, donde las luces amarillas colgaban de los árboles, brillando como en un sueño. Rosas blancas y orquídeas adornaban el lugar, su fragancia dulce flotando en el aire. Tomé la mano de mi hija y la conduje por el sendero de grava blanca hacia el altar, en lugar de su padre ya fallecido. El vestido de Andrea rozaba suavemente el suelo, con una cola larga y elegante como una nube. Ella me miró con los ojos relucientes de felicidad. Al entregarla a Julián, susurré con la voz entrecortada por la emoción: «Sean muy felices los dos». Julián, con su traje negro impecable, me miró con sinceridad y asintió con firmeza, como si hiciera un juramento. Le creí que él protegería a mi hija, como mi esposo me había protegido a mí en vida. Los primeros meses después de la boda, todo parecía perfecto. Cada fin de semana, Julián conducía su reluciente coche y llevaba a Andrea a visitarme. Traía bolsas llenas de regalos, pasteles de una panadería famosa, frutas frescas importadas, e incluso una vez una botella de vino que dijo ser especial, de Francia. Reía, hablaba con entusiasmo, contaba sobre los negocios de su familia y los viajes que hacía con Andrea a lugares con los que yo solo podía soñar. «No se preocupe, madre, Andrea ahora es mi princesa», solía decir con orgullo en la voz. Miraba a mi hija y la veía sonreír radiante, con las mejillas sonrosadas. Pensé que la vida por fin le sonreía, compensando los años difíciles en aquella casita donde solo estábamos las dos, apoyándonos mutuamente tras la muerte de su padre. A veces Andrea me hablaba de su suegra, Mercedes, con cierta cautela. «Mi suegra es exigente, pero no mala, mamá», decía con suavidad, intentando tranquilizarme. «Solo insiste mucho en que tengo que darle a esta familia un hijo varón para continuar el linaje». Sentí un escalofrío, pero quise pensar que era solo una costumbre de gente rica, de esas personas que quieren que todo sea perfecto según sus reglas. Intenté alejar la inquietud, convencerme de que Andrea sería amada en esa casa, como yo siempre la había amado. Un día, Andrea anunció que estaba embarazada. Recuerdo perfectamente ese momento. Estaba sentada en el porche, tomando una taza de té de manzanilla. El teléfono sonó y escuché la voz emocionada de Julián. «Mamá, Andrea está embarazada. Vamos a tener un bebé». Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de felicidad. Imaginé el momento de tener a mi nieto en brazos, de escuchar las risas de un niño llenando esta casa. La familia Herrera organizó una fiesta para celebrarlo y me invitaron. La mansión estaba iluminada, los sirvientes iban y venían sin parar, y sobre la mesa había platos que nunca había visto en mi vida. Doña Mercedes levantó su copa de vino, sonrió con orgullo y declaró: «Este será el orgullo de la familia Herrera». Me senté allí,
sintiéndome fuera de lugar entre tanto lujo, pero con el corazón cálido. Sin embargo, esa felicidad no duró mucho. Una tarde, mientras barría el patio, el teléfono volvió a sonar. Era Andrea. Su voz temblaba, muy distinta a la alegre de siempre. «Mamá», dijo, con un hilo de voz a punto de romperse. «Acabo de salir del ultrasonido. El doctor dijo que es una niña». No alcancé a responder. Solo se escuchó un largo silencio al otro lado, seguido por el sonido de un vaso rompiéndose. Luego, la voz aguda y cruel de Mercedes tronó, sin saber que yo estaba escuchando. «¿Una niña? ¡Qué inútil! Los Herrera no necesitan una bocona inútil como esa». Esa palabra inútil fue como un cuchillo directo al pecho. Llamé a Andrea, pero la llamada se cortó de golpe. Marqué su número una y otra vez, luego el de Julián, pero nadie contestó. Decenas de llamadas, ni una respuesta. Sentí que algo terrible estaba por venir. Un miedo indescriptible me apretaba el pecho. Exactamente una semana después, a medianoche, el teléfono sonó de nuevo. Me levanté de un salto, las manos temblando al tomarlo. Era el número de Andrea. «Mamá, ayúdame». Su voz se quebraba entre sollozos y el silbido del viento que entraba por el auricular. Me echaron de la casa. No pensé en nada más. Agarré mi viejo abrigo, subí al camión oxidado y me lancé bajo la lluvia torrencial. Llovía tan fuerte que los limpiaparabrisas no servían de nada, pero no me importó. Solo pensaba en Andrea, mi hija, a quien juré proteger toda la vida. Cuando llegué a la mansión Herrera, la escena me heló el alma. Andrea, con el vientre ya abultado, estaba arrodillada frente al portón cerrado. La lluvia la empapaba por completo, su cabello pegado al rostro, los hombros temblando. Su maleta había sido arrojada fuera. Estaba abierta y la ropa del bebé flotaba en los charcos. Esos pequeños trajecitos, los gorros de lana que yo misma había tejido, ahora cubiertos de barro. Miré hacia la ventana del segundo piso y vi la silueta de Julián, solo por un segundo, antes de que la cortina se cerrara con brusquedad. Ni siquiera tuvo el valor de enfrentarnos. Corrí bajo la lluvia y la abracé. «Andrea, soy yo, mamá», susurré con la voz entrecortada. Me quité el abrigo y se lo puse encima, intentando cubrirla del frío. Andrea levantó la mirada, los ojos rojos, el rostro pálido. «Mamá, lo siento», sollozó. No la dejé terminar. La ayudé a ponerse de pie. La llevé despacio hacia el camión. Fui recogiendo cada prenda, cada calcetín diminuto, tratando de contener las lágrimas. No podía dejar que me viera débil. No ahora. Cuando puse mi mano en su hombro para guiarla hacia el vehículo, la sujeté con fuerza, el corazón hecho pedazos, y dentro de mí resonó una promesa silenciosa. Desde hoy, nadie volverá a lastimar a mi hija. Nadie. Al día siguiente de traer a Andrea a casa, me puse de inmediato a limpiar su antigua habitación. Era una habitación pequeña al final del pasillo, el lugar donde había crecido con sus sueños de juventud. Corrí las cortinas para dejar entrar la luz del sol, limpié el polvo del viejo escritorio y guardé con cuidado las fotos de boda que Andrea había colgado en la pared. Ella me ayudaba en silencio, sin decir una palabra, doblando las mantas con movimientos lentos, como si intentara doblar también las heridas de su corazón. Las primeras noches me despertaba sobresaltada por el llanto ahogado de Andrea en la habitación de al lado. Su llanto era tan tenue que parecía no querer que lo oyera, pero en aquella casa pequeña cada sonido se amplificaba. Una noche, incapaz de soportarlo más, empujé suavemente la puerta. Bajo la tenue luz de la lámpara, vi a Andrea acurrucada en la cama, abrazando su vientre, murmurando: «Perdóname, hijo, perdóname». Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro cubierto de lágrimas. Me acerqué, me senté a su lado y la abracé. «No tienes nada de qué culparte, Andrea», le dije con la voz temblorosa. «Eres la persona más fuerte que conozco». Empecé a cocinar los platos más nutritivos que sabía,
Los mismos que mi madre me preparaba cuando estaba embarazada de Andrea. Sopa de frijoles negros con aroma a comino, caldo de pollo con jengibre y jugo de naranja recién exprimido con mis propias manos. Tienes que comer, por ti y por el bebé, le decía mientras ponía el plato frente a ella. Andrea solo asentía, tomaba la cuchara, pero su mirada seguía vacía. La sacaba a caminar cada tarde por el barrio, entre calles cubiertas de árboles. Esperaba que el aire fresco y el canto de los pájaros le devolvieran algo de paz. Pero las miradas de los vecinos, las expresiones curiosas y los murmullos a nuestras espaldas hacían que Andrea bajara la cabeza. «Señora Salgado, ¿su hija fue abandonada por su marido?», me preguntó una vecina sin rodeos mientras compraba verduras en el mercado. Sonreí con frialdad y respondí: «Los asuntos de mi familia los arreglo yo». Pero por dentro sentí un dolor profundo. No solo sufría por Andrea, sino por lo cruel que podía ser el mundo con ella. Una semana después, el abogado de Julián llamó. Su voz era suave, demasiado educada, y pidió una cita para finalizar los trámites del divorcio. Miré a Andrea, esperando su reacción. Ella asintió, con una mirada cansada pero firme. «Vamos, mamá», dijo. Fuimos a una pequeña cafetería, no a una oficina elegante como había imaginado. Las mesas eran de madera vieja, el olor a café tostado impregnaba el aire y una lámpara colgante iluminaba tenuemente el lugar, como una burla silenciosa. Julián apareció con la mirada fría, sin dirigir una sola mirada a Andrea. Se sentó frente a nosotras, junto al abogado, como si solo hubiera ido a cerrar un trato. Puso sobre la mesa un cheque, con una cifra tan alta que me dejó sin aliento. Empujó el papel hacia Andrea y dijo con voz monótona: «Tómalo y no vuelvas a aparecer frente a mí». Miré a mi hija, esperando ver qué haría. Andrea observó el cheque y luego levantó la vista, mirándolo fijamente a los ojos. Por primera vez, su mirada no tembló ni mostró miedo. «No necesito tu dinero», dijo con voz clara y firme. Empujó el cheque de vuelta con un gesto decidido, como quien marca un final. Julián sonrió con desprecio, una mueca cargada de arrogancia. Firmó los papeles del divorcio con un trazo fuerte, seco, como queriendo borrar a Andrea de su vida. Antes de irse, dijo con voz helada: «Yo no tengo ningún hijo. Ese bebé nunca existió para mí». Sus palabras fueron el último golpe, cortando cualquier esperanza que pudiera quedar en el corazón de Andrea. Le tomé la mano debajo de la mesa, intentando que no me viera llorar. Unos meses después, en una noche de tormenta, mientras Andrea y yo doblábamos la ropita de bebé que había preparado con tanto cuidado, de pronto ella soltó un grito, llevándose las manos al vientre. «Mamá, me duele mucho», susurró, con el rostro pálido como la cera. Me asusté al ver que había roto fuente, un mes antes de lo previsto. Llamé a la ambulancia de inmediato, pero la voz al otro lado de la línea me dijo que la tormenta había derribado árboles y bloqueado las carreteras. No había tiempo que perder. Cargué a Andrea en mi vieja camioneta y me lancé a través de la cortina de lluvia. El agua llegaba a media rueda, el viento silbaba contra los cristales, pero no sentía miedo. Solo pensaba en una cosa: llevar a mi hija a un lugar seguro. El centro de salud del pueblo era pequeño y carecía de todo. Solo había un médico anciano, de cabello completamente blanco, y 2 enfermeras jóvenes con miradas preocupadas. La sala de partos era sencilla, con un fuerte olor a desinfectante. Andrea se retorcía de dolor, aferrando mi mano, sus uñas clavándose en mi piel. Yo me quedé a su lado, susurrando: «Aguanta, hija, mamá está aquí contigo». Después de horas interminables, se escuchó el primer llanto, claro y fuerte. Una de las enfermeras exclamó: «Es una niña sana». Suspiré aliviada, con lágrimas rodando por mis mejillas. Andrea, agotada, sonrió débilmente, sus ojos brillando de felicidad. Le tomé la mano, sintiendo que el peso del mundo desaparecía. Pero entonces el médico frunció el ceño. Volvió a poner el estetoscopio sobre el vientre de Andrea, notando que aún no había bajado mucho. Levantó la vista, sorprendido. «Esperen, esto no ha terminado. Hay otro bebé». La sala quedó en silencio. Me quedé inmóvil,
sin poder creerlo. 15 minutos después, otro llanto rompió el aire, más fuerte, más vibrante. El médico alzó al bebé con la voz temblorosa. Dios mío, es un niño. Ha tenido mellizos, un niño y una niña. Abracé a mis 2 nietos, abrumada por una mezcla de alegría y tristeza. Miré a Andrea, que sonreía en medio del agotamiento, y supe que habíamos superado la prueba más dura. Días después, cuando Andrea y los bebés ya estaban fuera de peligro, fui al hospital privado donde ella se había hecho la ecografía. Pedí ver al médico que había leído los resultados. Era un hombre de mediana edad con gesto tenso. Explicó con tono mecánico. El embarazo aún era temprano. Es posible que el niño estuviera oculto detrás de la niña y por eso no apareció en la ecografía. Su explicación no me convenció. Sabía que algo no cuadraba, pero decidí no insistir. En su lugar, tomé una decisión. Mateo, el niño, sería nuestro secreto. El mundo allá afuera, esa gente como los Herrera, había rechazado a un bebé solo por su género. No merecían saber de la existencia de Mateo. Miré a Andrea, a mis 2 nietos y me prometí, los criaremos con amor, lejos de la falsedad y la crueldad de esa familia. Nunca pensé que los Herrera se atreverían a volver a tocar mi puerta. Después de todo lo que hicieron, aquella noche de lluvia cuando echaron a mi hija de su casa como si fuera basura, creí que habían cortado todo lazo para siempre. Pero estaba equivocada. En realidad, nunca dejaron de vigilarnos, esperando el momento. Y ahora, al oír rumores sobre los mellizos, aparecieron frente a mi casa, trayendo consigo su hipocresía y su codicia al descubierto. Después de que Andrea sacó a la pequeña Alma, los 3 miembros de la familia Herrera se quedaron inmóviles en el sofá. El aire en la pequeña sala de estar de mi casa se volvió denso, como si la presencia de ellos hubiera absorbido todo el oxígeno. Alma, con su pijama rosa de conejito, bostezó y se frotó los ojos, sin tener idea de las miradas frías que se posaban sobre ella. Andrea estaba de pie, sosteniendo a la niña con fuerza. Su rostro sereno, pero su mirada afilada como una cuchilla. Sabía que había aprendido a ocultar el dolor, aunque podía sentir su temblor interior en la forma en que apretaba a Alma contra su pecho. La primera en romper el silencio fue doña Mercedes. Forzó una sonrisa torcida. Sus labios pintados de rojo temblaban, tratando de mantener una apariencia perfecta. «Ah, una niña», dijo con un tono vacilante, falto de sinceridad. ¡Qué adorable! Pero sus ojos no se quedaron en Alma mucho tiempo. Pasaron rápidamente hacia la puerta del fondo, de donde aún se escuchaban las voces de los dibujos animados. Luego me miró directamente, con una voz dulce pero cortante. Pero escuchamos que Andrea tuvo gemelos. «¿Dónde está el niño, señora Salgado?» Sentí el corazón encogerse, pero mantuve la calma. Dejé la taza de té de manzanilla sobre la mesa, despacio, alargando el momento para disimular la rabia que hervía en mi interior. ¿Gemelos? Fruncí el ceño, fingiendo sorpresa. ¿Quién les dijo eso? Debe haber un malentendido. Miré a Andrea y luego a Alma, y con voz suave, llena de ternura, respondí. Mi hija solo tiene esta niña, ¿verdad, hija? Recalqué la palabra una, como si quisiera dejar claro que Alma era todo lo que ellos debían saber. Andrea entendió de inmediato. Apretó con fuerza a Alma y asintió sin decir palabra. Su mirada, fría como el hielo, se clavó en los 3 frente a ella sin un ápice de vacilación. La paciencia de Julián parecía agotarse. Se levantó de golpe, comenzó a caminar de un lado a otro por la sala. Sus zapatos de cuero brillante hacían crujir el suelo de madera. «¡Maldita sea!», soltó con frustración. «Todo este viaje para nada». Se detuvo, me miró, luego miró a Andrea, con una mezcla de enojo y decepción en los ojos. Don Tomás, siempre tan correcto, perdió también su máscara de cortesía. Golpeó la mesa con la mano. El sonido fue leve, pero suficiente para que Alma se sobresaltara y se refugiara más en el pecho de su madre. «No hemos venido hasta aquí para ver a una cualquiera», gruñó, recalcando la palabra cualquiera como si escupiera una ofensa. «¿Dónde está nuestro nieto, señora Salgado?»,
Su pregunta sonó como una declaración de guerra, como si tuviera derecho a exigir algo que ellos mismos habían despreciado. Sus palabras encendieron mi ira, pero pronto se apagó, reemplazada por un desprecio absoluto. Los miré uno por uno, a doña Mercedes con su sonrisa fingida, a don Tomás con su aire de superioridad y a Julián, cobarde, incapaz de enfrentar la verdad. No habían venido por arrepentimiento, no habían venido por amor, habían venido por Mateo, por el nieto heredero, por lo que consideraban el orgullo de su linaje. Para ellos, Alma, mi pequeña nieta, simplemente no existía. Me levanté, caminé directo hacia la puerta principal y la abrí de par en par. El aire frío entró, trayendo consigo el resto de la lluvia. Me giré hacia ellos y dije con voz tranquila pero firme: si ustedes han venido solo a buscar al nieto legítimo, lo siento, se han equivocado de casa. Aquí solo hay niños que son amados. Levanté el mentón hacia la salida y añadí sin titubear: pueden irse. La señora Mercedes se puso roja de furia. Se levantó de golpe, me señaló con el dedo y gritó, temblando de rabia: «Usted, ¿cómo se atreve?». Pero yo no me moví. La miré directo a los ojos y respondí con voz serena: «Me atrevo. Esta es mi casa y no doy la bienvenida a quienes tratan a sus nietos como mercancía». Mis palabras cayeron como una muralla de acero entre nosotros. Vi la confusión en los ojos de la señora Mercedes, la impotencia en los de don Tomás. Pero Julián, él solo se quedó quieto, mirando a Andrea y a Alma. Por un momento, percibí un destello de remordimiento en su mirada, como si recordara lo que había perdido. Pero esa luz se apagó enseguida con la mirada helada de su padre. Se marcharon cabizbajos, dejando la canasta de regalos sin abrir. Cerré la puerta de golpe. El sonido seco resonó como una declaración final. Andrea estaba detrás de mí, abrazando a Alma, y sus hombros temblaban. Me giré y las abracé a ambas, sintiendo el calor del cuerpecito de Alma y los latidos acelerados de Andrea. «Mamá», murmuró la joven con voz entrecortada. «No tengas miedo, hija», le dije con firmeza, aunque por dentro aún estaba temblando. «No dejaré que vuelvan a hacerles daño, ni a ti ni a los niños». Las semanas siguientes a la visita de los Herrera pasaron en una calma falsa. Mi pequeña casa seguía llena de las risas de Alma y Mateo, pero no podía quitarme de encima una sensación de inquietud. Me volví más precavida. Ya no dejaba a los niños jugar afuera como antes. Cada vez que los llevaba al patio, miraba alrededor, buscando si había alguien observando desde lejos. No quería que notaran mi miedo, pero cada vez que un coche pasaba frente a la casa, mi corazón se encogía. Una tarde, mientras remendaba el suéter roto de Mateo, doña Carmen, mi vecina amable, llamó a la puerta con un plato de pan de plátano recién hecho. Se sentó, dio un sorbo a su té y comentó sin pensar: «Estos días hay un hombre extraño rondando la esquina, preguntando por su casa, doña Salgado». Habló con curiosidad, sin mala intención, pero sus palabras me atravesaron como una aguja. «¿Qué preguntó?», dije intentando sonar tranquila, aunque mis manos apretaban la aguja. Doña Carmen se encogió de hombros. «Preguntó dónde vivía usted, cuántos vivían aquí y también por los niños. No le dije nada, solo que buscara por su cuenta». Le sonreí agradecida, pero cuando se fue, me quedé inmóvil, sintiendo como si una mano invisible me apretara el cuello. Supe enseguida que los Herrera no habían desistido. Habían olfateado el rastro de Mateo y no se detendrían. Esa noche, justo después de cenar, cuando Andrea y yo terminábamos de alimentar a Alma y Mateo, que jugaban con bloques de colores en su cuarto, el timbre sonó. El ruido seco, metálico, sonó como una advertencia. Andrea me miró con preocupación, luego tomó a Alma en brazos, instintivamente protegiéndola. Respiré hondo. Caminé hacia la puerta y la abrí, preparada para lo que fuera que estuviera esperando. Bajo la luz amarillenta del porche, solo estaban Julián y su padre, don Tomás. Ya no había un Mercedes reluciente, sino un viejo sedán, como si lo hubieran elegido a propósito, para parecer humildes, para ocultar sus verdaderas intenciones. Julián estaba frente a la puerta, sin su traje elegante,
con un simple suéter gris, pero reconocí de inmediato que el gesto de arrepentimiento en su rostro era cuidadosamente ensayado. Bajó la cabeza, miró al suelo y dijo con voz temblorosa: «Madre, la última vez fue porque estábamos muy impactados. Le pedimos a usted y a Andrea que nos perdonen. Solo estábamos cansados». Sus palabras sonaban como una lección memorizada, sin una pizca de sinceridad. Crucé los brazos, bloqueando la entrada sin invitarlos a pasar. «El cansancio no es excusa para negar a tu propia sangre», respondí con voz fría, sin mostrar emoción alguna. Don Tomás dio un paso al frente. Su figura alta parecía querer imponerse sobre mí. Su tono era tranquilo, pero escondía una amenaza. «Ya lo sabemos todo, señora Salgado. Sabemos que Andrea tuvo gemelos, un niño y una niña. Nuestros hombres los vieron en el parque». Sus palabras fueron como una bala, rompiendo el muro que había levantado para proteger a mi familia. Sentí la sangre subir a mi cabeza, pero me obligué a mantener la calma, sin mostrar que me afectaba. Lo miré directo a los ojos, sin el menor rastro de miedo. «¿Sus hombres?», pregunté con ironía. «¿Así que nos espía, como si fuéramos criminales?». Julián levantó la vista, por primera vez mirando directamente a Andrea, que estaba detrás de mí con Alma en brazos. «Andrea, te lo ruego», dijo con voz temblorosa, pero sabía que no era arrepentimiento verdadero. «Déjame ver a mi hijo. Quiero ser su padre». Recalcó la palabra «hijo», como si Alma, la nieta que Andrea sostenía, no existiera. Sus palabras me hicieron perder el control. Solté una risa seca que resonó en el silencio. «¿Ser padre?», dije con tono cortante. «Renunciaste a ese derecho hace 3 años, cuando dejaste que mi hija se arrodillara bajo la lluvia, cuando dijiste que el bebé que llevaba en el vientre nunca existió». Di un paso al frente, pronunciando cada palabra con firmeza. «Si de verdad extrañas a tus hijos, aquí tienes a mi hija y a mi nieta, pero ustedes las trataron como basura. No merecen volver a ver a ninguno de mis nietos». Mis palabras fueron como una muralla de acero, implacables. Vi que la mirada de Julián vaciló, pero don Tomás seguía con el rostro endurecido, como un hombre que no acepta un no por respuesta. En ese momento, se escucharon unos pasitos desde adentro. Mateo, curioso como todo niño, corrió hacia afuera y se escondió tras mis piernas, mirándolos con sus grandes ojos. «Abuela, ¿quiénes son?», preguntó con voz inocente, sin entender nada, pero su pregunta me atravesó el corazón. Las miradas de Julián y don Tomás se clavaron en Mateo, llenas de deseo y codicia. Pude ver claramente lo que querían, no por amor, sino por lo que llamaban el heredero. Con suavidad, empujé a Mateo hacia adentro y cerré la puerta del cuarto, protegiéndolo de esas miradas. «Ve a jugar con tu hermana, hijo», le dije con voz dulce, intentando que no notara la tensión. La máscara de don Tomás finalmente cayó. Se acercó más. Su voz sonó como una amenaza. «No se atreva a actuar así. Nos está impidiendo ver a nuestro nieto. La demandaremos». Julián intervino, con tono más firme, como si hubiera recuperado el valor. «La ley estará de nuestro lado. El niño necesita a su padre, necesita un futuro mejor que este lugar miserable». La palabra miserable fue como una bofetada. Miré alrededor de mi pequeña casa, donde había criado a Andrea y protegía a mis nietos. Podría no ser lujosa, pero estaba llena de amor. Y él, que había abandonado a su propia sangre, se atrevía a llamarla miserable. Miré directamente a sus ojos, sin un ápice de miedo. «Háganlo», dije con voz tranquila pero fría. «No le temo a los mentirosos. Estoy lista para enfrentarme a ustedes en el tribunal». Retrocedí un paso. Puse la mano en el picaporte y cerré la puerta de golpe frente a ellos. El sonido seco del cerrojo resonó como una declaración firme. No tenían lugar en nuestras vidas. Justo una semana después de que la familia Herrera se marchara de mi casa con el rostro lleno de ira, un cartero apareció en la puerta. Me entregó un sobre grueso con el sello rojo del tribunal de la ciudad. Me quedé allí, con el sobre en la mano, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho.
Supe de inmediato que era lo que tanto temía. Entré a la casa, abrí el sobre, y cada línea de la demanda fue como una puñalada. Los Herrera exigían el reconocimiento de la paternidad entre Julián y Mateo, además de reclamar la custodia total de Mateo Herrera. Incluso ya le habían puesto su apellido al niño, como si fuera un objeto que podían apropiarse. Andrea, sentada a mi lado, leyó el documento con las manos temblorosas, mientras las lágrimas caían silenciosas por sus mejillas. «Mamá», susurró, con la voz quebrada. La abracé con fuerza y traté de mantenerme firme. «No tengas miedo, Andrea. La verdad estará de nuestro lado», pero por dentro también temblaba. No por miedo a perder, sino porque sabía que esta batalla arrastraría a mi familia hacia una nueva tormenta. A la mañana siguiente, al abrir el periódico más importante de la región, un titular escandaloso me saltó a la vista. Tragedia de la familia. Herrera, la abuela egoísta impide que vean a su nieto legítimo. Acompañaba una foto cuidadosamente preparada. Julián, demacrado, sentado junto a sus padres mayores. Doña Mercedes secándose las lágrimas con un pañuelo caro. El contenido del artículo era una completa mentira. Decían que habían sido engañados sobre la existencia de Mateo, que habían intentado reconciliarse, pero que Andrea y yo lo habíamos impedido. Peor aún, insinuaban que reteníamos al niño para sacarle dinero a su familia rica. Leí esas palabras apretando el periódico hasta arrugarlo, mientras la rabia me invadía, sustituida enseguida por una tristeza profunda. No solo querían quitarme a Mateo, también querían destruir nuestro honor, hacernos ver como codiciosas y crueles ante el mundo. Las consecuencias del artículo llegaron de inmediato. Esa mañana llevé a Alma y a Mateo al mercado como siempre. Los niños me tomaban de la mano, contándome sus historias del jardín de infancia, pero noté las miradas extrañas a nuestro alrededor. La vendedora de verduras, que solía saludarme con alegría, ahora se limitó a pesar los productos en silencio antes de apartarse. Un frutero cercano murmuró a un cliente: «¡Qué avaras! Se quedan con el niño para sacarle dinero a los ricos». Escuché cada palabra como agujas en el corazón. Apreté las manos de Alma y Mateo y forcé una sonrisa para que no notaran nada, aunque por dentro me pesaba el alma. En el camino de regreso, Mateo preguntó inocente: «Abuela, ¿por qué la señora de las verduras no me dio un caramelo hoy?». Solo le acaricié la cabeza y respondí con voz entrecortada: «Se le acabaron los caramelos, mañana te compraré uno». «¿Sí?». Pero en el fondo sabía que no era cuestión de caramelos, sino del juicio del mundo exterior. La reunión mensual del club de lectura, donde antes se encontraba alegría entre libros e historias compartidas, se había convertido en una frontera invisible. La presidenta, que solía invitarme a tomar té, cambió repentinamente el tema del día por la importancia del linaje familiar. Mis antiguas amigas evitaban mirarme a los ojos. Algunas murmuraban entre ellas cuando pasaba. Traté de quedarme unos minutos, pero el ambiente se volvió insoportable. Me levanté, guardé mis cosas y me fui a mitad de la reunión. Afuera, la luz del atardecer caía sobre mis hombros, pero me sentí más sola que nunca. La traición de quienes creía amigas me desgarró el alma. Me pregunté si aún quedaba lugar para la verdad en este mundo, pero sabía que no podía quedarme sentada esperando. No podía permitir que los Herrera siguieran inventando su historia llena de mentiras. Fui a buscar al abogado Rojas, un viejo amigo de mi difunto esposo. El señor Rojas ya estaba retirado, pero su reputación de ser un hombre justo aún resonaba en el pueblo. Fui a su casa, una casita con un jardín lleno de margaritas amarillas. Él me escuchó con atención mientras le contaba todo. Desde la noche en que Andrea fue echada de la casa de los Herrera hasta la vez que aparecieron exigiendo ver a Mateo. Cuando terminé, asintió con una mirada seria pero cálida. «Señora Salgado, la ayudaré con este caso, no por dinero, sino por justicia». Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la oscuridad, y sentí que ya no estaba sola. Empezamos a reunir las pruebas. Regresé a casa y abrí una vieja caja de madera que guardaba en el armario, donde conservo los recuerdos de familia. Dentro estaba el expediente del divorcio de Andrea, con el documento firmado por Julián.
donde él renunciaba voluntariamente a todos los derechos y responsabilidades sobre el hijo que estaba por nacer. También encontré una hoja amarillenta que Julián había escrito con rabia, lanzándosela a Andrea junto con un cheque, donde decía con crueldad: «No quiero tener nada que ver contigo ni con ese niño». Cada vez que leía esa frase, sentía un dolor profundo, pero también sabía que era nuestra mejor arma. Además, preparé los documentos que demostraban que durante 3 años, Andrea y yo habíamos cubierto todos los gastos para criar a los niños: leche, pañales, consultas médicas. Ni un solo peso vino de los Herrera. Cada recibo, cada factura, era una prueba de nuestra fortaleza, y los guardé todos en una carpeta gruesa. Mientras tanto, el abogado de los Herrera aparecía constantemente en los periódicos, dando entrevistas con un tono trágico. Hablaban del dolor de una familia separada, del amor que sienten por un nieto al que nunca conocieron. Cada palabra era una capa de pintura falsa, escondiendo su egoísmo y su avaricia. Andrea y yo decidimos guardar silencio. El señor Rojas me dijo, con voz tranquila pero firme: «Déjelos hablar, señora Salgado. Cuanto más hablen, más se equivocarán. Nosotros hablaremos solo una vez, en el tribunal». Sus palabras me dieron fuerza, aunque la preocupación seguía ahí. Cada noche me sentaba en la sala, miraba a mis nietos dormir y me preguntaba: si perdemos, ¿cómo podré protegerlos? La noche antes del juicio, Andrea y yo nos sentamos frente a frente en la sala. La luz amarilla del foco iluminaba su rostro, haciéndola parecer fuerte y frágil a la vez. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «¿y si perdemos?». Su pregunta me atravesó el alma, pero le tomé la mano y señalé la pila de documentos sobre la mesa. «La verdad está aquí», le respondí con firmeza, «y la verdad nunca pierde». Intenté sonreír para tranquilizarla, pero por dentro solo podía rezar. Recé por la justicia, por mis nietos y por Andrea, que ya había sufrido demasiado. El día del juicio, en el Tribunal de Familia de la ciudad, la sala estaba cargada de tensión. El aire era espeso, lleno de miradas curiosas. A la izquierda, los periodistas esperaban con sus cámaras, listos para convertir nuestra historia en titulares sensacionalistas. A la derecha, los vecinos del pueblo, algunos de los que antes eran amables, ahora me daban la espalda. Los vi murmurar, señalar, y sentí un nudo en el pecho. Andrea, el señor Rojas y yo estábamos sentados en la primera fila. Andrea me apretaba la mano con fuerza, sus dedos fríos como el hielo, buscando refugio en mi presencia. Le acaricié la mano suavemente, intentando transmitirle calma, aunque yo misma luchaba por mantenerla. Al otro lado, la familia Herrera estaba sentada con la espalda recta, como estatuas frías. Julián llevaba su traje más caro, pero su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, como si intentara ocultar su inquietud. Doña Mercedes usaba gafas de sol oscuras, más parecida a alguien de vacaciones que a una persona en un juicio, y don Tomás mantenía una expresión de hierro, como un hombre acostumbrado a mandar y a no perder nunca. Al verlo, sentí una ira helada recorrerme la espalda, pero me repetí que debía mantener la calma. Esto no era solo una batalla por Mateo, sino también por el honor de mi familia, por todo lo que habíamos soportado. El abogado de los Herrera, un hombre joven de aspecto pulcro, se levantó para comenzar su exposición. Hablaba con gran elocuencia, como si actuara en un teatro lleno. Habló del sagrado vínculo paterno que se había roto, del dolor de unos abuelos que no podían ver a su nieto. Mostró facturas de juguetes y ropa infantil costosa que los Herrera habían comprado recientemente, como si fueran pruebas de su afecto. Miré esas facturas y sentí el estómago encogerse. Esas cosas no eran por amor, sino parte del espectáculo que habían montado para quedarse con Mateo. Luego llamó a su testigo, y mi corazón se detuvo cuando vi a la presidenta del club de lectura subir al estrado. Aquella mujer que me había invitado a tomar té, que solía sonreír con amabilidad, ahora evitaba mi mirada. Declaró con voz monótona: «La familia Salgado últimamente parece vivir mucho mejor. Escuché que recibieron dinero de alguna parte». Sus palabras fueron como un cuchillo, insinuando que estábamos usando a Mateo para sacar provecho. La sala murmuraba,
y sentí las miradas clavarse en mí, como si fuera una mujer codiciosa y egoísta. Andrea apretó más fuerte mi mano y supe que estaba conteniendo las lágrimas. Cuando llegó nuestro turno, el señor Rojas no se apresuró. Me llamó como primer testigo. Me levanté con las piernas temblorosas, pero con el corazón firme. Al subir al estrado y mirar la sala, sentí que toda mi vida estaba siendo juzgada. El abogado de los Herrera me miró con una sonrisa burlona y lanzó una pregunta provocadora. «Señora Salgado, ¿retuvo usted al niño esperando obtener algún beneficio de la familia adinerada de mi cliente, verdad?» La sala volvió a murmurar, y el murmullo era como agujas clavándose en mi pecho. Respiré hondo, lo miré a los ojos y luego giré hacia Julián, diciendo con voz baja pero firme, que resonó en toda la sala. ¿Beneficio? Solo he cuidado lo que ustedes abandonaron. Comencé a hablar, cada palabra saliendo desde lo más profundo de mi alma. Conté aquella noche de lluvia, 3 años atrás, cuando encontré a Andrea arrodillada frente al portón de los Herrera, con el vientre hinchado y la ropa del bebé tirada en el barro. Describí la silueta de Julián detrás de la cortina, mirándola sin salir a ayudar. Relaté los días y noches que siguieron, cuando Andrea y yo enfrentamos todo solas, sin un solo peso de ayuda de los Herrera. El silencio se adueñó de la sala, solo se oía mi voz, pausada pero llena de fuerza. Vi a algunas personas agachar la cabeza, a otras limpiarse las lágrimas. No hablaba para inspirar lástima, hablaba para que la verdad saliera a la luz. El señor Rojas se levantó y comenzó a presentar las pruebas. La pantalla grande de la sala se iluminó. Primero, leyó en voz alta la cláusula del acta de divorcio, donde Julián firmó renunciando voluntariamente a todos los derechos y responsabilidades sobre el hijo por nacer. La jueza, una mujer de mediana edad con mirada severa, le pidió a Julián confirmar la firma. Él murmuró, apenas audible, «Sí, es mía». La sala entera exclamó, y vi cómo su rostro se tornaba aún más pálido. Luego, el señor Rojas presentó la carta original escrita a mano por Julián ante el juez y proyectó la imagen en la pantalla. La frase «No quiero tener nada que ver contigo ni con el bebé» apareció claramente, como una cuchillada que rompía la farsa de la familia Herrera. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Los periodistas comenzaron a tomar fotos sin parar. Miré a Julián. Tenía la cabeza agachada y las manos apretadas sobre el brazo de la silla. La señora Mercedes se quitó las gafas oscuras, con la mirada llena de pánico, mientras que don Tomás permanecía inmóvil, como si intentara conservar el último resto de orgullo. Finalmente, el señor Rojas abrió el expediente antiguo y señaló que había constancia de que Andrea fue expulsada de la casa estando embarazada y que los Herrera solo pagaron una pequeña suma de dinero para silenciar el asunto. Su voz se volvió firme. Ellos no negaron sus actos, señoría. Solo pagaron para esconderlos. Sus palabras cayeron como un golpe, dejando al abogado de los Herrera sin respuestas. Intentó defenderse, buscando argumentos enredados, pero todo resultó inútil ante las pruebas tan evidentes. La jueza miró directamente a la familia Herrera, con una expresión severa pero justa. Este juicio no trata sobre la paternidad, sino sobre el honor y la responsabilidad, dijo con voz resonante. Está claro que ustedes abandonaron a ese niño hace 3 años. Golpeó con fuerza el mazo sobre la mesa, el sonido seco marcando la sentencia final. El tribunal rechaza la demanda del señor Julián Herrera. La custodia legal de los menores Mateo y Alma Salgado pertenece exclusivamente a su madre, la señora Andrea Salgado, y a su abuela. Sentí como si el mundo entero se hubiera detenido. Andrea me abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. La abracé de vuelta, sintiendo el calor y el alivio que emanaban de ambas. El señor Rojas sonrió, puso su mano sobre mi hombro y susurró: «Lo logramos, señora Salgado». Miré hacia el lado de los Herrera. Los 2 ancianos tenían la cabeza baja y Julián permanecía inmóvil, con el rostro pálido como el papel. En ese momento no sentí satisfacción, sino una tristeza profunda. Ellos habían perdido, pero el precio de su egoísmo y de sus mentiras
era algo que cargarían por el resto de sus vidas. Cuando la puerta de la sala se cerró detrás de nosotras, salí junto a Andrea. La multitud de periodistas se abalanzó, con micrófonos y cámaras apuntando hacia nosotras. Esta vez, sus miradas no eran de juicio, sino de empatía, como si finalmente entendieran un poco nuestra historia. El señor Rojas, con su habitual calma, dio un paso al frente y levantó la mano para contenerlos. Solo dijo una frase corta, con voz firme: «La justicia ha sido servida». Lo miré, con el corazón lleno de gratitud. Aquellas palabras, aunque simples, se sintieron como una brisa fresca que disipaba parte del peso que llevaba dentro. Del otro lado, la familia Herrera no tuvo la misma suerte. Los rodeaban los reporteros, los flashes no dejaban de parpadear y los gritos del público llenaban el aire. Julián, con el rostro grisáceo, intentaba abrirse paso entre la multitud, mientras don Tomás y la señora Mercedes necesitaban guardaespaldas para llegar al coche. Los observé marcharse cabizbajos y, otra vez, no sentí placer, solo una tristeza profunda. Ellos mismos habían cavado su propia tumba y ahora debían pagar el precio de su egoísmo y su engaño. A la mañana siguiente, me levanté temprano, preparé una taza de té de manzanilla y abrí el periódico más grande de la región. El titular me saltó a la vista: «La verdad detrás del caso de la familia Herrera. Privados del derecho de visita por discriminación de género y abandono familiar». El artículo relataba con detalle la audiencia, desde las pruebas irrefutables que presentamos hasta la torpeza del abogado de los Herrera. Revelaban la historia real, la noche en que Andrea fue echada de su casa, la carta escrita a mano y llena de veneno de Julián, y la verdad de que los Herrera nunca se interesaron por Alma, solo porque era una niña. Leía con las manos temblorosas, no por ira, sino porque al fin la verdad había sido reconocida. El honor de mi familia, ese que intentaron manchar, ahora nos era devuelto. Las consecuencias para los Herrera llegaron más rápido de lo que imaginaba. A los pocos días, un importante socio internacional de la constructora de los Herrera anunció la cancelación de su contrato con una razón clara: no colaboramos con una empresa cuyo liderazgo carece de ética. Sus acciones se desplomaron y escuché que otros inversionistas también comenzaron a retirar su dinero. Don Tomás, siempre tan orgulloso de su posición, se vio obligado a renunciar a la presidencia del consejo directivo, un golpe directo a su orgullo. La señora Mercedes, que siempre había vivido por las apariencias, cayó realmente enferma. No se atrevía a salir de casa y cortó todo contacto social, como si quisiera esconderse de las miradas juzgadoras. No sentí lástima, pero tampoco alegría. Cosecharon lo que sembraron, y yo solo deseaba que dejaran en paz a mi familia. Pero Julián, en lugar de arrepentirse, se volvió más rencoroso. Escuché que se sentía humillado públicamente, despojado de todo. Para alguien como él, el fracaso nunca es fácil de aceptar. Meses después, la alta sociedad murmuraba la noticia: el empresario Julián Herrera se compromete con la señorita Valeria Ledesma, hija única del presidente del Banco Nacional. Su boda fue fastuosa, 10 veces más lujosa que la que tuvo con Andrea. Las fotos en el periódico mostraban a un Julián elegante, junto a una novia radiante en un jardín lleno de flores y luces. Se decía que estaba intentando levantarse para demostrar que seguía siendo el ganador, que podía tener algo mejor. Pero al mirar sus ojos en esas fotos, vi un vacío imposible de disimular. Nuestra vida, mientras tanto, fue volviendo poco a poco a la normalidad, aunque una normalidad distinta. Una mañana, la señora Carmen, la vecina que me había advertido sobre los hombres sospechosos, llamó a mi puerta con un plato de pan de plátano. «Señora Salgado, lo siento», dijo con una mirada llena de culpa. «Creí en las mentiras de los periódicos. Me equivoqué». Sonreí, acepté el plato y la invité a tomar té. Las mujeres del club de lectura también empezaron a contactarme de nuevo, invitándome a las reuniones. Una de ellas, la señora Rosa, incluso me envió una carta escrita a mano, diciéndome que se sentía avergonzada por haber dudado de mí. Leí la carta con alivio, aunque no sin cierta tristeza. El honor de mi familia había sido restaurado, pero las cicatrices de los días de juicio seguían allí,
latentes en el corazón. Andrea, durante todo este tiempo, cambió. Ya no lloraba, ni guardaba rencor. Una tarde, mientras doblaba la ropa de Alma y Mateo, entró con un periódico donde aparecía la boda lujosa de Julián. Esperé alguna reacción, una lágrima, una palabra amarga, pero Andrea solo dobló el periódico con calma y lo dejó sobre la mesa. «Ya no me importa, mamá», dijo con una voz serena pero firme. «Él puede vivir la vida que quiera, pero yo tengo a Alma y a Mateo. Eso es suficiente». La miré y vi que la fuerza había reemplazado al dolor de antaño, y sentí un profundo orgullo en el pecho. Esa noche, mientras les leía un cuento a Alma y Mateo antes de dormir, miré de reojo el periódico que aún estaba sobre la mesa. La foto de boda de Julián y Valeria Ledesma brillaba bajo la luz, pero yo solo sonreí para mis adentros. Pensé, una persona que intenta demostrar que es feliz suele ser la más vacía por dentro. No lo pensé para burlarme de Julián, sino porque era una verdad que había aprendido con los años. La verdadera felicidad no está en lo que se muestra al mundo, sino en momentos como este, cuando me siento aquí, escuchando las risas de mis nietos y sintiendo el calor de mi familia. Han pasado 3 años desde el juicio, y nuestra vida ha encontrado un nuevo ritmo, aunque no siempre sea fácil. Andrea consiguió un trabajo de contadora a medio tiempo en una pequeña librería del centro del pueblo. No gana mucho, pero le alcanza para tener un ingreso propio y, lo más importante, recuperar su confianza. Veo cómo sus ojos brillan cada vez que habla de los nuevos libros que llegan o cuando ayuda a un cliente a encontrar su novela favorita. Esos momentos me dan paz, como si estuviera viendo cómo sana poco a poco las heridas que la familia Herrera dejó atrás. Mateo y Alma ya tienen 6 años y comenzaron la escuela primaria. Mateo es un niño inquieto, siempre corriendo por la casa, abrazando su balón de fútbol como si fuera un tesoro. Puede pasar todo el día jugando en el patio con los chicos del barrio, sonriente aunque esté empapado en sudor. Alma, en cambio, es más tranquila. Le gusta sentarse junto a la ventana y dibujar. Sus dibujos, llenos de margaritas, me llenan el corazón de una calidez difícil de explicar. Esos 2 niños son la alegría y la luz de esta casa. Cada noche, cuando se acurrucan a mi lado para escuchar un cuento o se ríen por alguna tontería, siento que todo lo vivido ha valido la pena. A veces todavía escucho rumores sobre la familia Herrera. Su empresa logró salir de la crisis gracias al apoyo de los Ledesma, pero nunca recuperaron el prestigio que alguna vez tuvieron. Don Tomás ahora es solo una sombra de sí mismo y casi no aparece en los eventos sociales. Doña Mercedes, que vivía pendiente de las apariencias, prácticamente desapareció de las fiestas de la alta sociedad. No pienso mucho en ellos, pero esas historias me llegan, como un recordatorio de que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Una noche de otoño, con el aire algo frío, estaba recogiendo la mesa después de cenar. Andrea revisaba las tareas de Alma y Mateo, sonriendo de vez en cuando Mateo le mostraba un ejercicio que la maestra había elogiado. La casa estaba en calma. Solo se oían las hojas de los cuadernos y los susurros de los niños. Entonces sonó el timbre. 2 golpes secos, como un cuchillo que corta el silencio. Mi corazón dio un salto, como si los recuerdos de los enfrentamientos con los Herrera volvieran de golpe. Andrea levantó la vista, con un brillo de preocupación. Respiré hondo, me limpié las manos en el delantal y fui a abrir la puerta. Bajo la luz amarillenta del porche, vi a Julián. Ya no era el mismo de hace 3 años, sin su traje elegante ni su mirada altiva. Llevaba un abrigo gastado, se veía delgado, con la barba crecida y el rostro demacrado. Las ojeras profundas hablaban de noches sin dormir. Estaba ahí, encogido, como un hombre derrotado por la vida. «Yo», murmuró con voz ronca, mirando al suelo, «no vengo a reclamar a los niños. Solo quiero pedir perdón». Me quedé en silencio, de pie frente a la puerta, sin invitarlo a pasar. Quería escuchar lo que iba a decir, pero dentro de mí ya no quedaba espacio para la confianza. Él respiró hondo y empezó a hablar, con una voz entrecortada, como si cada palabra le costara sacarla desde lo más profundo. Habló sobre su matrimonio con Valeria Ledesma,
un contrato económico más que una historia de amor. Ella es hermosa, pero fría, dijo, con una sonrisa amarga. Siempre quiere controlar todo, siempre celosa de mi pasado. Dice que soy un fracasado porque no pude mantener a mis hijos. Contó que habían intentado todo tipo de tratamientos, dentro y fuera del país, pero después de 3 años seguían sin poder tener hijos. El médico dijo que el problema era de Valeria, pero la familia Herrera no se atrevía a enfrentarse a ella, ya que su empresa dependía del Banco Nacional, propiedad de su padre. Describió su lujosa mansión como una tumba fría, sin risas ni calor. Cada noche, dijo con la voz quebrada, me acuesto en una habitación vacía y escucho las risas de los niños. Imagino a Mateo y a Alma. Los imagino diciendo papá por primera vez, dando sus primeros pasos. Todo eso lo destruí con mis propias manos. Levantó la mirada con ojos suplicantes, las lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. Lo tuve todo en mis manos, dijo, y lo perdí por mi estupidez y la de mi familia. No espero ser perdonado, señora Salgado. Solo quiero verlos de lejos. Una sola vez sus palabras sonaban como una plegaria, pero no sentí compasión, no porque lo odiara, sino porque sabía que el perdón no me pertenecía a mí. Me di la vuelta hacia la casa y llamé suavemente, Andrea, hija, ven aquí. Andrea salió, aún con Alma en brazos. La niña miró a Julián sin expresión alguna. Su calma era más aterradora que cualquier enojo. Julián la observó, como un reo frente a su juez, con la cabeza baja. «¿Andrea?», murmuró, pero ella no lo dejó terminar. Andrea lo miró un largo momento antes de hablar, con voz tranquila y serena. «Ya te perdoné, Julián». Hace mucho tiempo él levantó la cabeza, con un destello de esperanza en los ojos, pero Andrea continuó con el mismo tono. «Pero te perdoné no para volver contigo, ni para que seas parte de la vida de mis hijos. Te perdoné para poder estar en paz conmigo misma». Sus palabras fueron como un corte limpio, sin rencor ni ira, solo la verdad dicha con sencillez. Luego dio un paso atrás, se paró junto a mí y abrazó a Alma con fuerza. «Vete», dijo Andrea, sin que su voz temblara. Julián se quedó quieto, como si quisiera decir algo más, pero la mirada de Andrea dejaba claro que ya no había nada que decir. Se dio la vuelta y se alejó bajo la luz tenue de la calle, su figura delgada perdiéndose poco a poco en la oscuridad. Después de aquella noche en que Julián apareció frente a mi casa, nunca volvió a molestarnos. Pero a veces, en las tardes de fin de semana, veía su viejo sedán estacionado al principio de la calle. Nunca tocaba la puerta, nunca pedía nada. Solo se quedaba allí, cerca de la cerca de madera, dejando algunas cosas, un coche a control remoto, un estuche de marcadores de colores o una caja de galletas que a Alma y Mateo les encantaban. Esos regalos siempre estaban envueltos con cuidado, acompañados de una pequeña nota escrita con letra temblorosa, para los niños. Mateo y Alma, con la inocencia de los niños, siempre corrían emocionados a recibir los regalos. «Ah, el tío amable ha llegado», gritó Mateo, abrazando con fuerza el coche de juguete, con los ojos brillando de alegría. Alma sostenía una caja de lápices de colores, murmuró un tímido «gracias», antes de girarse hacia mí para presumir. «Abuela, hoy la maestra me dijo que dibujo muy bien». Julián solo se quedó allí, sonriendo, pero su sonrisa era triste y sus ojos estaban húmedos. Una vez se agachó para abrazar rápidamente a los niños, apenas unos segundos. Luego se enderezó y se marchó sin mirar atrás. Andrea y yo lo observamos desde la ventana, sin decir una palabra. No había enojo ni satisfacción, solo una silenciosa aceptación. Los niños no sabían que era su padre, y tal vez así era mejor. El día del aniversario de la muerte de mi esposo, como cada año, Andrea y yo llevamos a Alma y Mateo a visitar su tumba. El cementerio estaba en las afueras, donde las hileras de eucaliptos se alzaban rectas y las hojas susurraban con el viento. Limpié la lápida y coloqué sobre ella un ramo de crisantemos amarillos, las flores favoritas de mi marido. Alma y Mateo jugaban cerca, sus risas puras resonando en el aire tranquilo. Me senté junto a la tumba y le susurré en voz baja: «¿Ves, amor? Estamos bien. Andrea es más fuerte de lo que pensabas,
y los nietos son nuestra mayor alegría. Andrea se sentó a mi lado, apoyó la cabeza en mi hombro sin decir nada. Sentí el calor de su cuerpo y por un instante una profunda paz me envolvió. Entonces Andrea habló, con una voz suave como el viento. Mamá, ya no siento odio por Julián, solo siento alivio. Verlo así no me da felicidad. Sus palabras me dejaron inmóvil. Le acaricié el cabello y sonreí. Has aprendido una lección que muchos adultos nunca comprenden. A veces la verdadera victoria no está en vencer al enemigo, sino en encontrar la paz dentro de uno mismo. Andrea asintió, con una luz nueva en los ojos, como si acabara de soltar un peso invisible. La miré y vi la madurez que el dolor había forjado en ella, y me llené de orgullo. Cuando regresamos a casa, ya caía la tarde. La luz del atardecer teñía de oro la pequeña calle, con las casas escondidas entre los árboles. Estaba abriendo la puerta cuando vi a Julián allí, frente a la cerca. Esta vez no traía regalos. Solo estaba de pie, como una sombra, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo gastado. Su rostro se veía más demacrado que la última vez que lo vi, con ojeras más profundas. Me miró, y en sus ojos ya no había súplica, solo el cansancio de quien ha atravesado demasiadas pérdidas. Mateo y Alma lo vieron y corrieron enseguida hacia él. «¡Tío bueno!», gritó Mateo, tirando de su mano mientras decía emocionado. «Tío, hoy fuimos a visitar al abuelo. El abuelo está en la colina, hay muchos árboles bonitos allí». Alma intervino con voz suave. «Le hice un dibujo al abuelo. ¿Quieres verlo?». Julián se agachó, les acarició la cabeza, con una sonrisa triste en los labios. Entonces Mateo, con la inocencia de un niño, preguntó: «Tío, ¿tú tienes papá? ¿Tu papá te quiere?». La pregunta inocente del niño fue como una puñalada. Julián se quedó paralizado. No pudo responder, solo bajó la cabeza y apretó con fuerza el cabello de Alma y Mateo, como si quisiera retener ese momento un poco más. Andrea estaba en el umbral, observando la escena. En sus ojos ya no había tormenta, ni dolor ni rencor. Me quedé a su lado, sintiendo la fuerza que emanaba de ella. Julián levantó la vista, miró a Andrea y luego a mí. Su mirada parecía querer decir algo, pero las palabras no salieron. Se dio la vuelta y se alejó. Su silueta delgada desapareció poco a poco entre los tonos del atardecer. Alma y Mateo corrieron a la casa, riendo y hablando sin parar sobre su día, como si la visita de ese hombre amable no hubiera sido más que un instante pasajero. Levanté la vista al cielo azul claro, donde unas aves regresaban a su nido. Sentí una paz extraña, como si toda la tormenta hubiera quedado atrás, dejando un silencio suave. No sabía qué nos deparaba el futuro. ¿Seguiría Julián viniendo cada fin de semana, mirando a sus hijos desde lejos? ¿Algún día Alma y Mateo descubrirían la verdad sobre su padre? No lo sé, pero sí sé algo con certeza. Hemos sobrevivido a la tormenta y encontrado nuestro propio refugio en la calma. Entré a la casa, vi a Andrea jugando con los niños y las risas llenaban el lugar. Sonreí, me senté junto a ellos y en mi corazón di gracias porque mi familia seguía unida, sin importar cómo cambiara el mundo afuera. Después de todo lo que hemos pasado, comprendí que la vida nunca es fácil para quienes eligen el camino correcto. Pero es en el dolor donde uno aprende lo que significa ser fuerte. Entendí que el verdadero amor no viene del prestigio, ni del dinero, ni del apellido, sino del sacrificio silencioso y del corazón que protege lo que es justo. La felicidad no está en las mansiones, sino en la sonrisa de los niños que crecen rodeados de amor. Perdonar no es debilidad, es liberarse de las cadenas del odio. No vencí con dinero ni poder, sino con la fe de que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Y lo más valioso que aprendí fue que, cuando una madre o una abuela se levanta para proteger a su familia, ningún poder en el mundo puede hacerla caer. La historia que acabas de escuchar ha cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione.
¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me pregunto sinceramente, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio para mantener la paz o enfrentarías todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una luz en el camino de otro. Dios siempre bendice, y creo firmemente que el valor nos llevará hacia días mejores. En este momento, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este instante.